gusto de tener la oportunidad de dictar este curso que es Diseño de Estructuras en Concreto Armado. Como explicó Luis, tiene dos etapas. La primera etapa ya explicó qué temas van a abarcar y la segunda etapa de igual forma, ¿no? Para que sepan un poco más de mí, yo soy bachillerado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En mi trayectoria profesional he realizado varios diseños de edificios, casas, hospitales en concreto armado, estructuras metálicas, también con aisladores sísmicos. También he participado en proyectos que van con la gestión BIM, como por ejemplo utilizar programas como Roboc Structural, también con Revit y así de importantes, ¿no? He tenido participación. Y bueno, he dado servicios a empresas muy importantes, así como Neo Consultoría, Segarra y Yecle, Sismingesa, Masa, y actualmente estoy brindando mis servicios como ingeniero estructural a la empresa G Ingenieros. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con la clase de hoy día, que es el diseño de cimentaciones superficiales. Bueno, una introducción de las cimentaciones superficiales se define como cimentaciones superficiales, aquellas cimentaciones usadas en la mayoría de las edificaciones, como son las zapatas aisladas, zapatas conectadas, zapatas combinadas, cimientos corridos, las losas o platillas de cimentación, las cuales transmiten la carga de la estructura hacia un terreno ubicado a una poca profundidad de la superficie. El diseño en concreto armado, o en algunos casos en concreto simple, de estas cimentaciones considera una serie de simplificaciones en el comportamiento del suelo, adicionales a las propias del diseño en concreto. La carga de trabajo del terreno debe determinarse por medio de experiencia y sondajes a cargo de un especialista en mecánica de suelos, ¿no? O sea, un estudio de mecánica de suelos, con el fin de obtener esta presión del suelo, como por ejemplo, acá tenemos varios casos. Si se tiene un tipo de suelo de rocas macizas, se tiene una presión admisible de 100 kilogramos por centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, acá un ejemplo para un suelo promedio, acá en Lima, es de 4 kilogramos centímetros cuadrados, ¿no? Y así para diferentes tipos de suelos, para arenas compactas, medianamente compactas, sueltas. Cuando ya se tiene suelos tipo arcillosos, la presión del suelo ya es demasiado baja, lo cual en este caso se recomendaría hacer un relleno, quitar este tipo de suelo y rellenarlo con un suelo más, con un mejor suelo, se podría decir, ¿no? También tenemos un mapeo de las zonas del tipo de suelo, ¿no? Lo que es verde, suelo 1, lo que es amarillo, suelo 2, lo que es anaranjado, suelo 3, lo que es rojo, suelo 4, ¿no? Luego, acá tenemos unos requerimientos mínimos de la información de todo estudio de suelo, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que necesitamos es la presión admisible del suelo, la profundidad mínima de cimentación correspondiente a la presión admisible indicada. También considerar o no asentamientos diferenciales importantes, clasificación del suelo según lo indicado en la norma de diseño sismorresistente, el tipo de suelo y su periodo predominante, ¿no? Eso se estaría viendo en la norma E030, cuál sería el periodo predominante en base al tipo de suelo que obtenemos en el estudio de mecánica de suelos. La presencia de napas freáticas, agentes químicos, dañinos al concreto, de cimentación, problemas relacionados con saturación del suelo,
y también coeficientes de empuje para el caso de muro de contención, ¿no? Unas recomendaciones serían el tipo de cimentación, una convencional por medio de zapatas o cimientos corridos. Material sobre el cual debe apoyarse la cimentación sería grava arenosa. La profundidad mínima de cimentación sería 1.50 metros. Otra recomendación sería que durante las excavaciones para las cimentaciones se deberá de verificar que no sobrepasen las capas superiores de relleno y suelos finos arcillosos y arenosos en por lo menos 30 centímetros. Las sobreexcavaciones necesarias para cumplir con este requisito deberán rellenarse con concreto pobre ciclopio. A esto se le llamamos falsas zapatas, ¿no? Si se detecta que el emplazamiento de un cimiento ha sido efectuado una excavación hasta una profundidad mayor que la cimentación, para zanja, cimentación antigua, cisterna, calicata u otra, deberá considerarse en la sobreexcavación efectuado un falso cimiento de concreto pobre ciclopio. La profundidad de cimentación en cualquier caso deberá ser mayor que la profundidad de cimentación de las estructuras existentes que serán demolidas. Si al excavar hasta la profundidad mínima de cimentación indicada se encuentra un lente o bolsón de suelos finos, arcillosos o arenosos, deberá profundizarse la excavación hasta sobrepasarlo en toda el área de cimiento, debiéndose rellenar sobre la excavación efectuada un concreto ciclopio con una resistencia de concreto de 100 kilogramos por centímetros cuadrados, ¿no? También una presión admisible de 4 kilogramos centímetros cuadrados. Los asentamientos total tolerable considerado en los cálculos debe ser igual a 2.50 centímetros. El factor de seguridad por esfuerzo cortante debe ser mayor a 3. También el tipo de suelo, según la norma técnica de la edificación E030, puede ser un suelo 1, suelo 2, suelo 3 o suelo 4, ¿no? El factor de suelo correspondiente en este caso para el suelo 1 sería un segundo. El periodo predominante de vibración sería 0.4 segundos, ¿no? Y así también tenemos otros datos importantes que obtenemos también del estudio de mecánica de suelos. Pero en este caso, estos datos serían utilizados para el diseño de muros de sótanos, cisternas o muros de contención. Por ejemplo, acá el ángulo de fricción interna, el coeficiente de empuje de tierras activo estático, coeficiente de empuje de tierras en reposo estático, coeficiente de empuje de tierras pasivo estático, y también el peso volumétrico, del suelo. Acá tenemos un tipos de suelos: tierra de jardín, arena fina, grava arenosa. Cuando se va profundizando más en un estudio de mecánica de suelos con una calicata, se van a encontrar estas profundidades de ubicación de este tipo de suelos, ¿no? Acá ya a mayor profundidad se va a encontrar que obtenemos grava arenosa. Ahora, el tipo de cimentación apropiado para cada situación depende de varios factores, entre los cuales se tiene la resistencia y compresibilidad de los estratos del suelo. Como acá vimos, esto se le llama estratos de suelos, que los primeros niveles son arena fina, y luego ya a mayor profundidad se tiene un suelo más compacto, ¿no? La magnitud de las cargas de las columnas, la ubicación de la napa freática, la profundidad de cimentación de las edificaciones vecinas. Ahora, acá en la siguiente imagen tenemos una descripción de cada tipo de cimentación superficial. Por ejemplo, acá tenemos zapatas de muros o cimientos corridos, zapatas aisladas, que es para un solo elemento, centrado. También tenemos zapatas combinadas, en los cuales tenemos dos elementos verticales, una en el lado lateral y el otro está en el lado opuesto, ¿no?
También tenemos zapatas conectadas mediante una viga de cimentación. También se tiene zapatas sobre pilotes. Y también una zapata continua, soldado o platea. Ahora acá tenemos una representación de la distribución de presiones inmediatas por debajo de la cimentación, que va a depender del tipo de suelo. Puede ser suelo granular o suelo cohesivo, ¿no? Para el suelo granular se tiene una distribución convexa y suelo cohesivo una distribución cóncava. Acá se especifica el por qué se tiene este tipo de distribución, ¿no? En el caso del terreno granular, se aprecia que la presión en los bordes de la cimentación es menor que en la zona central debido a la presión ejercida por las cargas aplicadas que tiende a desplazar el suelo en los extremos, lo cual disminuye la reacción. Este desplazamiento depende de la profundidad de cimentación. Si esta es elevada, la fuerza ejercida por el peso propio del terreno impedirá que el suelo se desplace. Por otro lado, en el suelo cohesivo, la presión en los bordes de la cimentación es mayor que en la sección central. El suelo que circunda el área cargada ejerce unas fuerzas de soporte sobre ella por el efecto de cohesión, y por ello la reacción se incrementa. Por eso que tenemos un incremento acá en los extremos debido a este efecto de cohesión, ¿no? A comparación de tener un suelo granular, que es la distribución de presiones, la mayor presión se obtiene en la parte central. En cambio, en los lados laterales o en los extremos se tienen presiones menores. Ahora, en el diseño no es práctico considerar la distribución real de la reacción del suelo, porque lo que se asumen son dos hipótesis básicas: que la cimentación es rígida y que el suelo es homogéneo, elástico y aislado del suelo circundante. Estas suposiciones conllevan a que la distribución de la reacción del suelo frente a las cargas transmitidas por la columna sea lineal, consideración que ha demostrado dar resultados conservadores, excepto en terrenos cohesivos como limos o arcillas plásticas. Ahora, acá tenemos un caso de carga aplicada sin momento. Si la carga aplicada no tiene una excentricidad en relación al centro de gravedad de la zapata, se puede considerar para fines de diseño práctico que la distribución de presiones es constante y uniforme, de tal modo que la presión uniforme que se va a obtener sería que la carga axial entre el área de la zapata. Se sabe que esta suposición es una simplificación, que en suelos cohesivos la distribución de presiones es cóncava y en suelos granulares es convexa, como lo vimos en las presentaciones anteriores. Acá tenemos una representación simplificada de la distribución de presiones para el diseño de zapatas, ¿no? Acá tenemos una distribución uniforme y homogénea, lo cual se ha demostrado que es conservador asumir esto, ¿no? Ahora, si esta carga axial viene acompañada de un momento, es decir, que va a tener una excentricidad respecto al centro de gravedad de la zapata, generalmente se admite como válida una distribución lineal de presiones, basada en la suposición que la zapata es rígida y que el suelo tiene un comportamiento elástico. Por estos casos se puede evaluar la presión actuante con la expresión que ya hemos trabajado en la fórmula anterior, pero esta vez se va a agregar más menos el momento por la mitad del lado de análisis entre el momento de inercia en la dirección de análisis, ¿no? Acá tenemos a mayor detalle qué es lo que representa cada valor, ¿no? Por ejemplo, el área, que es igual a B por L. B es el lado menor de la zapata y L es el lado mayor de la zapata, ¿no? El momento de inercia se tomará en la dirección del lado mayor, B por L al cubo entre 12, y V sería L entre 2. Y así obtenemos
de forma simplificada, reemplazando en la fórmula anterior esta resultante, que sería la carga parcial entre B por L más 6 veces el momento flector entre B por L al cuadrado, con el signo positivo y también con el signo negativo. Ahora, la expresión anterior será válida si M por V entre el momento de inercia no es mayor que la relación entre la carga axial y el área de la zapata, puesto que si no fuera así, se generarían tracciones en el suelo entre el suelo y la zapata, lo cual no sería posible. Respondiendo a la consulta de Alejandro Zamora, sí, para diseño se consideraría la hipótesis que estoy explicando en estos momentos, ¿no? Como comenté, es lo más práctico y conservador, se podría decir, para el tema de diseño, ¿no? Siempre y cuando no tengamos suelos limos o arcillosos, ¿no? Como lo comenté acá, en terrenos cohesivos como limos o arcillas plásticas, ¿no? Pero en ese caso, ya si tenemos ese tipo de suelo, pues tendremos que profundizar más hasta llegar a un estrato de suelo con rígido, ¿no? O si no, se quita ese tipo de suelo y se rellena por un suelo más rígido. A ver, vemos. Bueno, esta es la representación de la fórmula anterior, considerando una excentricidad debido a este momento flector. Se tiene una distribución lineal en el cual en el lado izquierdo se tiene presiones menores al lado derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque en este ejemplo la dirección del momento flector es horario. Horario, me refiero por horario, porque en este lado de acá se está comprimiendo y en este lado de acá se está traccionando. Es por eso que las presiones que tenemos acá, debido a la carga axial, se están restando con las tracciones que el momento flector está levantando en este lado de acá, ¿no? En cambio acá se está sumando, porque acá se está comprimiendo. Por eso que tenemos presiones mayores acá y presiones menores acá. Ahora, esta distribución lineal es válida si tenemos una excentricidad, o sea, momento flector entre la carga axial menor a la sexta parte de la longitud mayor, ¿no? Ahora, cuando tenemos una excentricidad igual a la relación L sextos, entonces tenemos una distribución lineal en forma de triángulo. Acá la fórmula se simplifica más, obteniéndose la presión máxima igual a 2 veces la carga axial entre el área de la zapata. Solo si tenemos que la excentricidad es igual a L sextos. Para los casos en que la excentricidad de la carga excede los límites del núcleo central, es decir, que teóricamente se producirían tracciones, se puede considerar una distribución de presiones triangular que cumpla el equilibrio con solo presiones en compresión. Así se tiene que la presión es igual a 2 veces la carga axial entre un valor X por B. Para determinar X, debe considerarse que el centro de gravedad del triángulo de presiones debe coincidir con la ubicación de la carga P. Por lo tanto, si se sabe que el centro de gravedad de un triángulo está ubicado a 1/3
de su altura, se tiene que X es igual a 3 veces L medios menos la excentricidad. Con esto, reemplazamos en la ecuación anterior, en la de acá, y obtenemos 2 veces la carga axial entre 3 veces B por L medios menos la excentricidad, ¿no? Acá tenemos una representación de lo que he estado tratando de explicar. Siempre y cuando tengamos excentricidades mayores a L sextos. Excentricidades muy grandes. Ahora, también existe el caso de que se tenga que aplicar los momentos en ambas direcciones. Ya habíamos trabajado en una sola dirección, entonces también aplicamos de la otra dirección. Es solamente agregar la misma fórmula y vamos a tener presiones diferentes en los extremos. Acá se comenta que esta expresión será válida mientras no se tenga en ninguna esquina con presión negativa, lo cual implicaría admitir tracciones entre el suelo y la zapata. Acá tenemos 4 presiones diferentes en cada esquina. Cuando se tiene cargas con excentricidades grandes, que producirían tracciones dentro del análisis clásico indicado anteriormente, pareciera que el comportamiento real de las zapatas y la distribución de presiones es diferente, produciéndose en la zona de aplicación de la carga una plastificación del suelo y una redistribución de presiones hacia las zonas en que uno consideraría tracciones. Dentro de este análisis, y considerando siempre simplificaciones con fines de diseño y práctico, se plantea un área de zapata efectiva donde se asume que la presión actuante es uniforme. Cuando ya se tienen excentricidades mucho más mayores, en los cuales ya se están efectuando tracciones en un lado, se toma esta alternativa de distribuir por compresiones equivalentes acá, en este lado, obteniéndonos un esfuerzo de carga axial entre 2 veces 0.5 L menos la excentricidad por B. Ahora, cuando ya estamos en la etapa de diseño en concreto armado, los esfuerzos actuantes se tienen que amplificar para hacer un diseño por fuerza cortante, por flexión, aplastamiento y también considerando los anclajes. Antes de ello, se tiene que efectuar el diseño de las cimentaciones, en el cual se tiene que proponer inicialmente un área en planta de la cimentación, de manera que se pueda obtener una presión actuante menor o igual a la presión admisible que se indica en el estudio de suelo, ¿no? Ahora, acá tenemos 2 etapas. La primera etapa es el dimensionamiento en planta de la cimentación, en el cual acá solamente se va a utilizar las cargas en servicio, considerando un incremento de la carga para tomar en cuenta el peso propio de la zapata, que esto puede ser de 5 a 10%, dependiendo si el terreno es duro o blando. Luego, ya teniendo las dimensiones de la zapata en planta, vamos al diseño de la cimentación propiamente dicha,
en el cual incluye definir el peralte o la altura de la zapata y también la colocación del refuerzo necesario, ¿no? En este caso se utilizarán las cargas amplificadas. Si se analiza una zapata aislada o una zapata combinada, se observa que en ella se producen esfuerzos de cortante y de flexión como si se tratara de una losa o una viga. El diseño por cortante debe verificarse considerando el cortante actuando como viga y el cortante actuando como losa en dos direcciones. En este último, el efecto se le denomina punzonamiento. El diseño por flexión debe hacerse en las dos direcciones de la zapata, ya que se tiene voladizos en las dos direcciones. Normalmente se realizan estos diseños en forma separada, como si se tratara de dos voladizos independientes, aun cuando se sabe que esta suposición es conservadora, ya que en realidad se tendrá una losa armada en dos direcciones. Adicionalmente, al diseño por fuerza cortante y por flexión, debe tenerse en cuenta el problema de la longitud de anclaje de los fierros longitudinales de la columna, la cual condiciona el peralte mínimo de la cimentación. Esto último es muy importante también porque si tenemos una zapata con un peralte de, pongámonos, de 40 y la longitud de anclaje de la columna sobrepasa los 40 centímetros, entonces este peralte, a pesar que nos pase por cortante, por punzonamiento o por flexión, digamos que sea así, no creo que se dé con 40, pero digamos que sea así, pero no está respetando la longitud de anclaje mínima, entonces esto lo tenemos que aumentar a 50, a 60, lo suficiente como para que la longitud de anclaje de los fierros longitudinales de la columna sean los adecuados, ¿no? Acá tenemos fórmulas para el diseño por fuerza cortante. La verificación por fuerza cortante, esta fuerza cortante que obtenemos de la distribución de presiones debe ser menor o igual al phi Bn. Ahora, este phi Bn, que viene a ser la cortante nominal, esta cortante nominal debe ser igual a la cortante por concreto y la cortante por el acero de refuerzo. El factor de reducción que se aplica para diseño de fuerza cortante es 0.85, siempre. Ahora, en un criterio generalizado, el diseñar las cimentaciones no es necesario colocar acero de refuerzo contra la fuerza cortante. Con tener el peralte adecuado, ya el concreto podrá resistir la fuerza cortante que se esté actuando, ¿no? Es por eso que se asume que B sub S es igual a 0. Entonces, el diseño por cortante se hará con la resistencia al corte debido al concreto, que es con esta siguiente fórmula, que es 0.85 por 0.53 F raíz de F'C por B y por el peralte efectivo. Ahora, acá se dan cuenta que hay dos datos muy importantes: el F'C y el peralte efectivo. A mayor peralte se tiene una resistencia por cortante mayor. A mayor F'C se tiene una fuerza cortante mayor. Esos dos valores, en el caso de que no podamos darle un peralte ya mayor, se puede jugar con la resistencia del concreto, ¿no? Y así viceversa, ¿no? Podemos ir aumentando el peralte efectivo hasta que podamos obtener la resistencia del corte adecuada.
Otro punto importante es que el diseño debe verificarse en una sección ubicada a D de la cara de la columna, evaluándose las dos direcciones en forma independiente, haciendo que B sub U sea igual a phi BC, que se obtiene el peralte D necesario para cumplir los requerimientos de cortante, sin recurrir a acero de refuerzo. Acá tenemos la fuerza cortante a D de la cara de la columna en la dirección de la longitud mayor. C viene a ser el volado desde la cara de la columna y la cortante de diseño se tomará a D de la cara. Ahora, para el diseño por funcionamiento es casi lo mismo, solo que la sección crítica se localizará a D medios de la cara. D medios de las cuatro caras de la columna. D medios, D medios y así sucesivamente, obteniendo una sección crítica. Y la fórmula de resistencia al corte se dará con esto. A diferencia de la anterior, que es la de diseño por corte, es 1.06 por raíz de F'C por B sub 0 y por el peralte efectivo. B sub 0 viene a ser el perímetro de esta sección crítica, que vendría a ser las dimensiones de la columna más 4 veces de medios. Continuemos. Ahora, el diseño por flexión. Una vez definido el peralte, como bien he dicho, se define con el diseño por cortante y por funcionamiento. ¿Por qué? Porque esos dos diseños dependen del peralte en sí. Las fórmulas dependen del peralte. Una vez definido el peralte de la zapata, se calcula el acero de refuerzo para resistir los momentos de flexión. El momento flector para el diseño se considerará en la cara de la columna y se evaluará en cada dirección en forma independiente. Acá, por ejemplo, el momento flector de diseño será igual a la presión máxima amplificada por el volado, la dimensión del volado al cuadrado entre 2. Y esto tiene que ser igual, menor o igual, perdón, a phi mn. Y phi mn es igual a phi por el área del acero, por Fy o fuerza de fluencia del acero, por peralte efectivo menos A entre 2. El acero mínimo es igual a 0.0018 por B y por H. Acá quiero que tengan cuidado. Esto es H y el peralte efectivo es de esta cara hasta el centro de la cantidad de acero, que la mayoría de veces se asume que es D es igual a H menos 10 centímetros.
Esto no viene a ser el peralte efectivo, ojo, no confundan, diferente. Bueno, acá tenemos una representación de todo el explicado. Acá tenemos el volado C, bueno, lo que acabo de explicar hace un momento, y la distribución de las presiones máximas. Bueno, hasta aquí tienen alguna duda o consulta de toda la parte teórica que hemos visto de diseño. Acá me dicen que todo está bien. John Reyes, Diego Vargas. Ok, chicos, muchas gracias por confirmar que todo está claro hasta este momento. Oigan, no tengan miedo, chicos. Si tienen alguna duda o consulta, me lo hacen saber para que todo quede bien claro. La idea de este curso es que se vayan sabiendo y a ver, acá tenemos unas consultas. A ver, ¿es responsabilidad de usted verificar los asentamientos diferenciales entre zapatas? Sí, es un cálculo que el ingeniero estructural debe realizar para corroborar los asentamientos, ¿no? Entre zapatas. Luego, a ver. Ah, ok. Si se llegarán a compartir el PPT. Sí, claro, no tengo ningún problema con eso. Se puede compartir el PPT. Bueno, acá a modo de ejemplo vamos a hacer la verificación y el diseño de la zapata aislada para esta columna de 40 por 80. Si tienen como datos lo siguiente. A ver, acá tenemos otra consulta. A ver, el cálculo de estos asentamientos tendría que aplicarse a la serie de combos que mostró al principio, ¿verdad? Sí, solamente en cargas en servicio, Alejandro. Estos diferenciales de asentamiento entre zapatas se podría, te podría ayudar mucho el dominio del programa SAFE. No sé si tienes conocimiento de ello, pero yo te aconsejo que, te con, que trabajes con ese programa. Te ayudará mucho para calcular estos asentamientos, ¿no? Sí,
Chicos, ¿alguna pregunta que tengan antes de seguir con la clase? ¿Todo bien? ¿No? Bueno, bueno, como les estaba diciendo, acá tenemos un ejemplo para una columna de 40-80. Se pide hacer el diseño de su zapata aislada. Tenemos como dato la resistencia del terreno, que viene a ser 3 kilogramos por centímetros cuadrados. Esta información es sacada, como comenté en los PPTs anteriores, de un estudio de mecánica del suelo del terreno. Luego, las cargas, que estas cargas, después de todo el diseño, el modelado en etapas, al final se obtienen estas cargas, tanto por carga axial por carga axial por carga viva. Luego también tenemos momentos flectores en la dirección X por carga muerta, momento flector en la dirección Y por carga muerta, también por carga viva, dirección X, carga viva en la dirección Y. Y también tenemos momentos flectores debido al sismo en X, esto. Carga axial también debido al sismo en X. Y también momento flector en la dirección Y. Para una primera verificación, el cual en esta primera verificación se va a hacer sin momentos del sismo. Solamente se va a utilizar las cargas de carga muerta y carga viva. Para un área tentativa de la zapata vamos a utilizar la fórmula inicial que hemos estado trabajando, que viene a ser esfuerzo entre P entre su A, ¿no? La carga axial viene a ser la sumatoria de la carga muerta y la carga viva. 130 por 70 me da 200. Y como recomendación se dio que se tiene que considerar entre un 5 a 10% adicional para considerar el peso propio de la zapata. En este caso 5%, porque tenemos un suelo de 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, esto cambiaré de esta forma. El esfuerzo. Tenemos esto ya y también tenemos como dato esto. En este caso estamos considerando 27 debido a que en este tanteo no se están tomando en cuenta los momentos, así que se reduce de 30 a 27, obteniendo un área tentativa de 7.77 metros cuadrados. Teniendo esta área tentativa, vamos acá a definir las dimensiones de la zapata. Tenemos el área, pero no tenemos las dimensiones. Para ello, como iniciativa, se podría tener este tipo de diferencia de lados de la zapata, como en la columna. En la columna tenemos 40 por 80. Ambos lados tienen una diferencia de 40. Entonces aplicaremos lo mismo para la zapata. Tendrán lados que se diferencien en 40 centímetros. Acá tenemos como propuesta inicial en el lado menor 260 y en el lado mayor 3 metros. Tienen una diferencia de 40 centímetros, obteniéndose un área de 7.8 metros cuadrados, el cual es mayor al área tentativa que hemos calculado, que es ok, ¿no? Ahora vamos a calcular la presión en momentos en X. Acá se mantiene esto de acá. Utilizamos las fórmulas de P entre B por L
más menos, si no me equivoco, es 6 veces el momento entre B por L al cuadrado. P, que viene a ser 200, 130 más 70. P por L, 260 por 3, acá tenemos esto, más 6 por el momento flector, 6 más, 10 más 6, entre 2.6 por 3 al cuadrado, obteniéndonos un resultado de 31.02 toneladas por metros cuadrados. Esto es mayor a la presión del terreno, cosa que no nos cumpliría con estas dimensiones de la zapata. Lo que tendremos que hacer es incrementar el área o las dimensiones de la zapata. Acá hemos incrementado 10 centímetros cada lado. 270, 310, manteniendo esa diferencia de 40 centímetros, ¿no? Entonces, en esta última verificación vamos a considerar los momentos en ambas direcciones. Obteniéndonos un resultado de 29.56 toneladas por metros cuadrados, el cual nos indica que es menor a la presión del terreno. Dicho esto, las dimensiones que hemos definido ahorita cumplirían con las presiones por cargas de servicio, sin sismo. Luego hacemos una segunda verificación. A ver, tenemos una pregunta. ¿Qué opina del dimensionamiento de la zapata a partir de la ecuación de Meyerhof con la presión aplicada? La ecuación de Meyerhof. Esa ecuación no la he aplicado en mi experiencia. Sería bueno que si es que estuvieras en la clase, pudieras comentarnos si tú lo has aplicado, ¿no? A ver si para hacer una comparación con lo que tenemos acá en clase, ¿no? No sabría decirte mucho, porque como te digo, nunca he aplicado esa ecuación para hacer el dimensionamiento de las zapatas. Bueno, sigamos. Acá en esta segunda verificación, considerando sismo en X, se utilizan la carga axial debido al sismo en X, 10, el momento flector en X. Acá también efectuamos la fórmula biaxial en ambas direcciones, en el cual en la dirección X se tiene esto de acá. Y acá aumenta la carga axial, obteniéndonos una presión de 34.29 toneladas por metros cuadrados. Acá a simple vista se ve que es mayor a la presión del terreno, ¿no? Pero cuando consideramos sismo, la presión del terreno aumenta en un 30 o 33%, dándonos una presión admisible de 39.9, si no me equivoco. Si es que estoy mal, me corrigen. Sí, es correcto. Si es que consideramos un porcentaje de 33%, ¿no? Cosa que sería menor, perdón, sería mayor
a 34.29, dándonos que con las dimensiones de la zapata que hemos definido hasta este momento se estaría cumpliendo por presión. Luego, por último, se hace una última verificación solamente considerando el sismo en Y. El mismo procedimiento que el anterior, obtenemos el mismo resultado, ¿no? Que está todo ok con el límite de las presiones. Acá falta indicar que es 39.9, considerando un factor de 1.33. Listo. Por lo tanto, se considera que estas dimensiones son correctas. Ya terminamos con la primera etapa, que es el dimensionamiento en planta de la cimentación. Ahora pasamos a lo que es el diseño. Generalmente, esos factores que tú me estás indicando se utilizan más que todo en diseño de muros de contención o muros de gravedad. Ahí se verifica las dimensiones por factores de seguridad, por volteo, por deslizamiento, y también se hace el diseño por presiones, ¿no? Como hemos estado haciendo hace un momento con las zapatas. Pero para zapatas aisladas, no he visto en mi trayectoria profesional que se aplique los factores de seguridad para hacer el dimensionamiento preliminar, ¿no? Ok, Darío, sí, sí, si se tratase de una zapata combinada, claro que los efectos serían casi similares al de la zapata aislada, solo que se tendrían mayores cargas, ¿no? Porque tenemos dos elementos estructurales en una sola zapata, los cuales se distribuyen en toda esa zapata grande, ¿no? En esta clase no se va a indagar mucho esa zapata combinada, sino ya se estaría viendo ya dentro de la clase misma, ¿no? Acá en esta clase se estaría describiendo lo que es la cimentación de la zapata, perdón, de la zapata aislada más, ¿no? Pero, a ver, a modo de ejemplo podría ser, ¿no? Ya, mira, acá tenemos la carga axial de esta columna, carga axial de esta columna, luego los momentos, y lo que se hace, al igual que que la zapata aislada, es que todo se tiene que trabajar en el centro de gravedad de la zapata. En este caso, tenemos las fuerzas internas ubicadas en la ubicación de las columnas, ¿no? Entonces, para aplicar la teoría que hemos visto en las zapatas aisladas, lo que tendremos que hacer es desplazar esta carga
al centro de gravedad de esta zapata combinada, ¿no? Igual de esto lo agregamos acá. Trasladando esto, se obtienen momentos flectores, los cuales podrían contrarrestar a los momentos flectores que se está aplicando debido a la columna, y así obtenemos un equivalente, ¿no? Como si fuera una zapata aislada, solo que las cargas estarían aplicadas en el centro ahora. No sé si me dejo entender con eso. Ok. Bueno, sigamos con la clase. Digo, ya que hemos pasado la primera etapa, que es el dimensionamiento, ya teniendo correcto el dimensionamiento en plata de la zapata, ya procederemos a hacer el diseño, en el cual involucra la definición del peralte y de la colocación del acero de refuerzo por flexión. Entonces, para el diseño por el método de resistencia o de cargas últimas, ojo que en esta etapa se tiene que utilizar las cargas últimas, o mejor dicho, las cargas amplificadas, que en teoría tendríamos que aplicar las combinaciones de 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva, la otra combinación 1.25 de la carga muerta viva, más menos el sigma en X, y así en el sigma Y, la otra combinación de 0.9 carga muerta más menos sigma en X, y luego la otra con el sigma Y, ¿no? Es que se tendría que rehacer todo el trabajo que hemos hecho y, y estresarnos más, ¿no? Pero existe una forma simplificada en base a lo último que hemos calculado, ¿no? En el cual sería que para las tres verificaciones que hemos hecho, hemos obtenido presiones máximas, como por ejemplo, en la primera verificación tenemos una presión de 29.56, que para obtener la presión amplificada de esa verificación, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por 1.6. ¿Por qué por 1.6? Porque es el valor intermedio entre el factor de 1.4 y 1.7. Recuerden que en esa verificación solamente se ha tomado en cuenta la carga muerta y la carga viva, más no la carga de sismo. Por eso que es 1.6, dándonos un valor de 47.29. Luego, para la segunda verificación, que se consideró solamente el sismo en X, se obtuvo una presión de 34.29. A este valor se multiplica por 1.25, dándonos un valor de 42.86. Y así para la tercera verificación, que era en el sismo en Y. Mismo procedimiento, 1 por 1.25, dándonos un valor de 42.67. De estas tres verificaciones, su resultado de presiones amplificadas, agarramos el mayor, el cual sería la primera, el cual es 47.29, ¿no? Si es que por curiosidad quieren hacer una comparación de aplicar todo lo que hemos hecho nuevamente ya con las combinaciones, acá como a modo de comentario se, se indica que este valor que hemos obtenido de manera simplificada realmente no es tan exacto si hiciéramos ese procedimiento con las combinaciones, ¿no? Es un aproximado, pero no hay tanta diferencia en sí.
No es mucha la diferencia, es un aproximado. Tal vez sea mayor al resultado si hacemos las combinaciones con el procedimiento que hemos hecho, o tal vez un poco menor, pero la diferencia no es tanta. Bueno, por funcionamiento. Acá definimos la dimensión del volado. Recuerden que teníamos las dimensiones de 3.10 y en la otra dirección 2.70, ¿no? Acá teníamos nuestra columna de 40 y acá 80. Y nuestro volado es este de acá. Vamos a correr el volado mayor, que sería en la dirección L, ¿no? Este es L y este es B. Sería 80 menos 3.10, nos da 2.3 entre 2, 1.15. De esta forma obtenemos este valor del volado. Ahora, asumimos un peralte inicial. Como mínimo se puede asumir un peralte de 50 centímetros. Hay que probar si con este peralte, haciendo la verificación por posicionamiento y por cortante, nos, nos da todo ok, ¿no? A ver, realizamos en base a nuestra teoría que hemos visto durante la clase. Primero, para funcionamiento, recuerden que tenemos que definir la sección crítica. B sub 0 viene a ser el perímetro de la sección crítica. La sección crítica, si recuerdan, es a D medios de la cara de la columna. Entonces, sería la sección crítica. Tenemos esta columna de 80. Disculpen mi pulso. 80. Luego la sección crítica sería a D medios de la cara de la columna, ¿no? De medios, de medios. De medios sería 25, ¿no? 25, 25. Y bueno, sería 80 más 50. Nos daría 1,30. 40 más 50, 90. Ya que es el perímetro, sería 90, 1,30 m. Serían dos veces cada dimensión, ¿no? Dándonos un perímetro de 4.4 metros. El área de la sección crítica es 90 por 1,30 m. Nos da 1,17. El área total de la zapata sería 3.10 por 2.70, dándonos un valor de 8.37. Teniendo estos datos importantes para luego utilizarlos en nuestras fórmulas. Para calcular la cortante de diseño es de esta manera. La presión máxima amplificada por el área total de la zapata menos el área de la sección crítica. Tenemos 47, es la presión máxima amplificada. A ver, ¿quién está rayando, por favor? Ok, bueno, continuemos. Tenemos 47.29 por el área de la zapata menos el área de la sección crítica, dándonos una cortante de diseño de 340.5 toneladas. Como bien saben, debe cumplirse que esta cortante de diseño debe ser menor o igual a la resistencia al corte, que es phi-BC. Phi-BC debido al concreto, ¿no? Entonces, tenemos nuestra fórmula de la resistencia al corte.
al puncionamiento, perdón, resistencia al puncionamiento, que es 0.85 por 1.06 raíz de F'C B sub 0 por el peralte efectivo. Reemplazamos, recuerden que estamos utilizando un F'C de 210. 440 por 50 obtenemos 287.25. Pero la cortante de diseño es 340.5. Entonces, teniendo un peralte de 50, no nos conviene hasta este momento. Entonces, aumentamos el peralte efectivo a 60 centímetros. Entonces, procedemos de la misma forma. Calculamos B sub 0, A sub 0, el área total. Tenemos 4.8 del perímetro de la sección crítica, el área de la sección crítica y el área total, ¿no?, de la zapata. De igual forma, reemplazamos en nuestras fórmulas de diseño. Primero, cortante de diseño. Nos sale 329.6. ¿Ya? Luego calculamos la resistencia por puncionamiento. De esta forma obtenemos 376 toneladas. Esto es mayor a 329.6. Ya tenemos la primera verificación conforme por funcionamiento, en el cual con un peralte efectivo de 60 centímetros por funcionamiento es todo conforme. Ahora vamos por el diseño por corte. A diferencia de funcionamiento, recuerden que por corte tiene que ser a D de la cara. Tenemos 47.29, la presión máxima amplificada por la dimensión del lado menor, B es 2.7 y este es 3.10. Este es L. Este es el volado, que es 1.15 D es 60. Este es el volado, este es B, peralte efectivo, perdón. Y bueno, así calculamos la cortante de diseño por verificación por corte. 47.27 por el lado menor por la resta entre el volado y el peralte efectivo, dándonos un valor de 70.2 toneladas. De igual forma, este tiene que ser menor a la resistencia al corte. Calculamos la resistencia al corte con la fórmula, reemplazamos y obtenemos que tenemos una cortante resistente de 105.7 toneladas, el cual es el adecuado. Hasta el momento, ya con el peralte efectivo que hemos definido de 60 centímetros, ya nos está pasando por cortante y por funcionamiento. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o comentario? ¿Todo claro, muchachos? Genial.
Ah, ok, creo que ahí te perdiste un poquito. Vamos a retroceder unos PPT del por qué ya no es 50. A ver, ya. Primero, como dato inicial, asumimos 50 centímetros de peralte efectivo. Hicimos los cálculos del perímetro crítico, del área crítica, el área total de la cimentación y hicimos la verificación, ¿no? Que en el cual se concluyó que con un peralte efectivo de 50 no nos pasaría por puncionamiento. ¿Por qué? Porque la resistencia al puncionamiento con un peralte de 50 obtuvimos 287.25, cosa que esto es menor a la cortante de diseño, cosa que no nos cumpliría con un peralte de 50. Entonces aumentamos el peralte efectivo a 60. Ya con ese peralte obtuvimos una resistencia de 376, cosa que es mayor a la cortante de diseño de 329. Ahí con 60 cumplimos punzonamiento. Y luego con ese 60 centímetros ya atacamos lo que es la verificación por corte, ¿no? Y ya nos dimos y concluimos que con esos 60 también cumplen por cortante. No sé si ya entendiste a este punto del por qué se cambió. No hay problema, Diego. Cualquier duda o consulta que tengan, o si quieren que repita una parte, me lo hacen saber. Y normal, yo lo puedo hacer. Listo. Ya teniendo esta parte clara, ya definido el peralte efectivo, ya podemos ir con el diseño de flexión. El diseño de flexión es más sencillo. Es solamente aplicar la fórmula que hemos definido en la teoría, que es el momento de diseño amplificado igual a la presión amplificada por el volado por las, perdón, el volado al cuadrado por la dimensión menor entre 2 obtenemos un momento flector de 84.44 toneladas por metros. Ahora, para este momento nos está solicitando de manera, ya concluyendo ya el resultado, un acero de 38 centímetros cuadrados. Para este acero podríamos colocar fierros de 5 octavos, los cuales nos dan una cantidad de 19 varillas de 5 octavos en un ancho de 270. A ver, vamos a explicar esto más mejor. 270, 310. Y de forma de elevación se vería de esta forma, ¿no? Bueno, esto tiene que estar centrado. Este es el peralte, perdón, la altura. Y este es 310. Ya. El análisis que se está haciendo es en esta dirección. Entonces, en el diseño por flexión, las cuantías de acero que vamos a colocar van a ser en esta dirección. Así, 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 así. Entonces, el momento que yo estoy calculando, el cual me arroja que coloque unas varillas de acero de 38 centímetros cuadrados, en el cual yo puedo colocar varillas de 5 octavos, una cantidad de 19 para ser más exactos, en un espacio de 270. Entonces,
Para representar esto, estas cuantías de acero, no es dibujar estas cuantías de acero como yo lo he hecho acá. La forma simplificada en un plano de diseño es de esta forma. En este caso estamos colocando esta varilla, ¿no? Esta varilla lo vamos a representar de esta forma, que es, se colocan 5 octavos, varilla de 5 octavos, espaciados, esto significa, el arroba significa espaciados cada 14.4 metros. ¿Por qué 14.4? 14.4 centímetros. Porque en 270 entran 19 varillas de 5 octavos. O sea, acá dividimos 270 entre 19, ¿no? Obtenemos que nos sale aproximadamente 14.21. Pero acá en el ejemplo lo hemos colocado como 14.4. En la, en, la, en la teoría se dejaría de esta forma, perdón, se dejaría de esta forma, pero en la práctica, en la práctica no se dejaría de esta forma este tipo de espaciados. Se tienen que dejar con un espaciado de múltiplo de 0.5. ¿A qué me refiero con eso? Si es que acá me hubiera salido este valor, yo lo hubiera reducido a 12, a 12.5. ¿Por qué 12.5? Porque, como les digo, en la práctica se van a trabajar con espaciamientos de 12.5, 15 centímetros, 17.5 centímetros, 20 centímetros, 25, hasta 30, ¿no? Esto va a depender mucho del acero mínimo, ojo. Entonces, si este fue mi resultado, 14.4, ¿por qué no colocarle 15? Porque si coloco 15, estaría teniendo una menor cuantía. Pero si le coloco un espaciamiento menor, voy a tener una cuantía mayor, cumpliendo con el mínimo, ¿no? Este acero con espaciamiento de 12.5. No sé si quedó clara esa parte. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. Muchas gracias por haber participado. Gracias por las preguntas. A ver, acá hay una pregunta de John Reyes. ¿Cuándo llevaría estribos las zapatas? Bueno, estribos, si te refieres a estribos para resistencia por corte, no, nunca se colocan estribos por diseño al corte. Si hay casos en los cuales se ha visto que se colocan de esta forma, ¿no? En las zapatas.
Acá tienes las varillas con las cuales estamos diseñando. También colocan varillas superiores y todo esto se amarran de esta forma, ¿no? Como si fueran estribos. Pero estos estribos en realidad no estarían trabajando a resistir la cortante, sino más bien a, a flexión. Estos estribos van a depender mucho del tipo de suelo que tengamos. A ver, acá hay otra pregunta. ¿Cuándo llevarían acero en la capa superior? Ah, ok. Llevarían acero superior en zapatas combinadas. Ahí sí se coloca el acero superior en zapatas combinadas. A ver, ¿qué otra pregunta? Ingeniero, si el suelo no es permisible, las presiones actantes se pueden diseñar con pilotes. Bueno, a modo de ejemplo sí se podría explicar en una próxima clase cuando toquemos nuevamente este tema de las cimentaciones superficiales, pero a modo de recomendación, ahí tú tendrías, si es que lo quieres aplicar, ahí tú tendrías que evaluar cuál te sale más económico, ¿no? Si colocar zapatas con pilotes, porque los pilotes la función es llegar a un estrato con una rigidez mayor, o, o colocar falsas zapatas, ¿no? O también excavar hasta llegar hasta el cimiento mayor rígido y luego rellenar con material compactado para así tener una mejor presión del suelo, ¿no? Ahí sí te diría que se tendría que evaluar cuál sería lo más viable en la parte económica, ¿no? Ah, bueno, si tienes una zapata esquinera, o bueno, en realidad la columna es la que va a estar en la esquina y la zapata, la columna ahí, perdón, va a ser excéntrica a la zapata, ¿no? Entonces, si tú tienes una columna excéntrica a la zapata, entonces se recomienda que esta zapata esté conectada a otra zapata interna para así la zapata excéntrica no pueda levantarse, ¿no? La idea es que se libere de esos momentos y que esos momentos en esa zapata excéntrica se las lleve la viga de cimentación, ¿no? Que para ello necesita estar conectada a una zapata aislada interna. Bueno chicos, hasta aquí terminó la clase. Bueno, muchas gracias por la participación y espero que puedan inscribirse al curso, que como les dije, ya se tocarán temas a mayor profundidad de este tema en particular, ¿no? Espero que hayan entendido bien la clase de hoy día y bueno, muchas gracias. Te doy pase, Luis.
Muchas gracias, ingeniero Johnny. Bien, como comentó, voy a proyectar sí, el brochure del curso para comentarles, ¿no? Los detalles que le había dado inicialmente, ¿sí? Cuáles son los temas que van a estar considerados dentro del nivel uno, ¿no? El tema de losas aligeradas, losas macizas, diseño de vigas por gravedad, diseño de vigas sísmicas, columnas y placas. Y el nivel 2 en este caso, diseño de cimentaciones, ¿sí? Conectadas, combinadas, diseño de escaleras, diseños de muro de contención con y sin contrafuerte, ¿correcto? Y diseño de sótanos, cisternas y muros anclados. Y ahí finalmente zapatas con micropilotes, ¿no? Bien, para poder acceder al curso se pueden comunicar con nosotros, ¿sí? Pueden comunicar con nosotros mediante la página de Facebook, ¿correcto? Nos pueden encontrar como Grupo JLA, ¿sí? Dentro de la página de Facebook, ¿sí? Y se pueden comunicar con nosotros a nuestro número de WhatsApp que se encuentra también dentro de la página. Pues no, simplemente presionan el botón de enviar mensaje por WhatsApp y se pueden comunicar con nosotros. El encargado, ¿no? En este caso de las inscripciones, ¿sí? Les va a pedir una serie de requisitos, ¿sí? A los cuales ustedes tienen que acceder para poder pasar a inscribirse en el curso. Bien, muchachos, entonces, dicho esto, la sesión de hoy queda culminada, ¿sí? Espero poder contar con ustedes con su participación en el curso completo. Si tienen más consultas o dudas, nos pueden escribir también, pues, ¿no? En la página de Facebook o el WhatsApp. En cuanto al video de hoy, sí, se va a hacer una publicación al respecto del curso, eh, bueno, en un par de horas, ¿sí? El curso comienza en nivel uno el 23 de este mes, el 23 de junio, y el nivel 2 el 24 de junio, ¿correcto? Recordarles también que existen paquetes de descuentos, ¿sí? Para aquellos que tengan, en este caso, se puedan escribir más de dos personas, se escriben en grupo, aquellos que puedan contar con más de dos cursos, ¿sí? Aquellos que también poseen, en este caso, eh, no están, por ejemplo, estudian en la Universidad Católica, ¿no? También tienen un descuento, ¿no? Y muchas más, pues, ¿no? En este caso, el curso cuesta 200 soles por nivel, pues, ¿no? ¿Sí? Bien, muchachos, entonces, dicho esto, espero su comunicación, pues, ¿no? Muchas gracias, muchachos, hasta entonces.